Muy buenas trasteros y trasteras, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo he cambiado mi pantalla de un teléfono Android que tengo, un Realme 5G, ya bastante antiguo, pero bueno, como tenía la pantalla rota me apetecía cambiársela para poderle dar un poco de funcionamiento y poderlo usar de vez en cuando. Como veis, la pantalla está bastante bien embalada, tiene como este tipo de cartón así curioso. No me costó no muy cara. ¿Este cuánto ha costado? 15 euros. Yo os digo que este tipo de recambios, si os animáis a hacerlo en casa, son bastante económicos en comparación en tienda, que cobran 50, 60 euros por cambiarla. Y aquí me estoy fijando que tienen unas gomitas, que esto se lo ponen pues para que se quede bien sujeto el adhesivo a las piezas, al marco. Cuando vais a comprar la tienda en AliExpress, os pone con frame o sin frame. Es que decir eso, que si tiene marco o no. Aquí este es el conector de la pantalla, que tiene buena pinta. Y bueno, vamos a ir ya al tallercito que tengo. ¡Hola! Se ha chafado. Aquí tuve un pequeño percance y calenté de más una zona. Aquí se ha jodido, ¿eh? El calor lo ha chafado, chaval. Me cago en... El primer paso, después de haber quitado la tarjeta, es meter esta chapita, o no, es metálica, ahí lo veis el fallo que he cometido, para ir separando plástico. O sea, el plástico que lleva un adhesivo y cuesta bastante, no voy a engañar, es bastante tedioso, pero si lo hacéis con cuidado y poco a poco pues se va separando. Una vez quitada la tapa, ya nos deja acceso a los tornillitos. Todos los que se ven, es importante todos los que se ven, porque hay otros que son ocultos y ahora lo vamos a ver. Quito con las pinzas porque son muy pequeñitos y con las manos que se resbalan. Vale, he visto que tiene tornillos ocultos, sin vergüenza este, tiene tornillos ocultos aquí debajo de la plaquita esta. Me di cuenta de que no salía, pues tuve que quitar esta pieza del protector de las cámaras. También va con más pegamento, tienes que tener en cuenta que los móviles llevan mucho pegamento de contacto y hay que hacer un poquito de fuerza para ir sacando todo. Pero es una fuerza que tenéis que aplicar de manera consciente, porque si lo hacéis de manera bruta os seguro que os cargáis pestañas y piezas delicadas. Entonces hay que ir con mucha delicadeza. Aquí lo veis, el tornillito como está oculto. Lo quitamos y vamos siguiendo desmontando. El siguiente paso es
ahora sí quitar esta carcasa, la siguiente carcasa, que esta es aún más delicada que la primera. Ha costado, ha costado. Joder, es que no está quitada del todo. Aún tenéis que quitar el conector del sensor de huella, el que os detecta si sois vosotros o no, vuestro dedo. Luego seguidamente es quitar los conectores de los flex, tanto de la batería, de la placa madre o de la PCB principal y también los conectores de antena. ¡Vamos! Ahora sí. Seguidamente quitamos la batería. Esto os recomiendo que uséis un poquito de acetona y si no gasolina de Zipo, que es lo que yo tenía a mano. Y ya cogemos nuestra pantalla nueva para ir visualizando los componentes, porque ahora es el momento de ir moviendo todo hacia el nuevo soporte, hacia la nueva carcasa donde van a ir todas nuestras piezas electrónicas. Aquí os recomiendo que pongáis un poquito de pasta. Esto es poco, deberéis haber puesto más. Pasa que yo no tenía y esto estoy haciendo de una manera casera. Entonces, estoy aprovechando lo que tengo. Esta es una de las cámaras. Lleva pegamento abajo también, una tira adhesiva. Si podéis cambiarla, la cambiéis y si no, como yo, la puse tal cual. Y esto es el altavoz. Tenéis que llevar cuidado, es ir cambiando todas las pequeñas piezas de una carcasa a otra, ya que estamos cambiando todos los elementos y no os podéis olvidar ninguno porque luego va a ir cerrado. Las pegatinas, la pegatina azul se retira porque abajo está, digamos, el guardapolvos del altavoz. Debería haber salido fácil, pero si no os podéis ayudar de las pinzas, porque si no se iría detrás. Entonces, claro, pues ya sé, si se quita no haría su función. Como veis, poco a poco es ir colocando en su sitio las piezas. Ahora esto sí que hay que retirarlo. Esto es como el plástico que está debajo de la batería, ¿vale? Un plástico que es como de protección. Se quitaría porque tenemos que cambiar también los flex que comunican la placa electrónica inferior con la placa electrónica superior. Y también esto es lo que más me costó, la verdad esto es tedioso, es muy complicado y es por lo que a lo mejor no os recomiendo que lo hagáis vosotros. Son los flex de los botones laterales, tanto los de subida y bajada de volumen como los de bloqueo de la pantalla. En la carcasa nueva no tenía adhesivos, así quedarían en la pantalla nueva. Me costó bastante porque es muy delicado y están muy bien sujetos con el adhesivo original de fábrica. Esto es los otros dos botones, el tanto de subida como de baja de volumen, también costaron bastante de quitar. Esto es la otra parte que va a la placa superior. Y aquí ya lo estoy colocando en el nuevo soporte. Aquí lo he acelerado porque es continuamente hacer exactamente lo mismo, es ir cambiando de una pantalla a otra. Tanto los altavoces, los flex, el vibración, el motorcito de vibración, todo, o sea, es ir cambiando poco a poco y luego ya es montando de una forma inversa a lo que le hemos desmontado y así se quedaría. O sea, lo probé, aquí tenía mucho miedo, no sabía si iba a salir bien o no, por eso no tapé por atrás, lo puse a cargar y ya vi que más adelante arrancó. Y bueno, tenía la idea de cerrarlo con este tipo de pegamento famoso. Hace mucho que no subo ningún vídeo ni hago nada, se quedó seco. Después de años ya se ha quedado este tubo de pegamento para tirar. No sale, se ha quedado como blandengue. Y aquí ya probándolo ya me quedé más tranquilo porque ya funcionaba todo, lo probé. Y puse algún vídeo para ver el volumen, subida, bajada, cómo cargaba, si cogía internet, si no, cobertura. Y bueno, me quedé me quedé tranquilo, que funcionaba bien. Y bueno, este es el último vídeo que puse, que fue arreglando una nevera. Por los comentarios he visto que ha ayudado a mucha gente, así que con este vídeo pues os invito a que os suscribáis y que me deis un like. Puesta, hija de puta.
¡Vamos, niño! ¡Ah, puta madre!